A 9 minutos de las 9 de la mañana y con 17 grados de temperatura en el área metropolitana. Seguimos aquí en Arriba Gente y tratando un tema que seguramente a más de uno de ustedes les llamó a curiosidad o a tratar de saber un poco más. Hemos hablado durante toda esta pandemia prácticamente desde el mismo inicio de ollas populares, de entrega de diferentes tipos de canastas para tratar de auxiliar, ayudar a aquellas personas que obviamente iban a quedar y quedaron finalmente en un estado de indefensión por la vulnerabilidad, por la falta de trabajo, por la falta de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Allí está puesto el énfasis de la solidaridad de los uruguayos. Hasta acá todo bien. Sin embargo, hay un elemento también a tomar en cuenta. ¿Qué contienen esas canastas? Es decir, ¿qué balance se hace de los alimentos que allí se colocan? Las propias ollas populares, que se van realizando muchas veces con las donaciones de los propios vecinos de la zona o de comerciantes de la zona. Y allí fue donde puso el ojo y la preocupación un grupo de especialistas en derecho de alimentación de nuestro país que pretendió dar una serie de sugerencias para mejorar, es decir, para canalizar de mejor manera esa solidaridad de los uruguayos. Es un buen momento entonces para recibir con los buenos días y la bienvenida a Alejandra Girona, que es coordinadora de los Observatorios del Derecho de Alimentación, ODA, aquí en Uruguay. Bienvenida, Alejandra, un placer tenerte en esta mañana. Gracias por la invitación. Sí, los observatorios están dentro de la órbita de la Universidad de la República. Somos docentes, en este caso de Uruguay, Facultad de Derecho y Nutrición, pero los observatorios están distribuidos en toda América Latina, el Caribe y en España, así que formamos más de 100 centros universitarios que tienen la misma preocupación, porque claro, si hay algo que nos une ahora es la preocupación de todos del después. Exacto, y la alimentación. Y la además, alimentación. Que a ver, yo podría tener la mejor buena intención en querer donar o entregarle una canasta a una persona que sé que lo está necesitando, pero seguramente no tengo el conocimiento de qué debo balancear. ¿Voy a gastar más? ¿Voy a gastar mal? ¿Voy a creer que de esa manera satisfago las necesidades nutricionales de una persona? Y seguramente no lo estoy consiguiendo. Esto fue lo que ustedes han detectado un poco, Sí, ¿no? Nosotros en realidad quisimos ponernos primero a disposición del Estado, del gobierno, para pensar juntos en un tiempo prolongado. Esta crisis está bien, en los primeros momentos el gobierno tomó decisiones que tienen que paliar la situación concreta de falta de alimentos de las familias y en general de los más vulnerables, que ha sido histórico, ¿no? Donde más se está afectando la alimentación es en la pobreza y en la pobreza extrema. Además, con una pobreza que los últimos datos muestran que viene en ascenso. Bien. Entonces, nosotros, está bien, las primeras cuestiones que se realizaron dan respuesta a una urgencia, pero nosotros estamos preocupados por el después. En esto que tú decís, bueno, el derecho a la alimentación se sostiene no solo con cantidad de alimentos que brindo, sino también con la calidad de esos alimentos que brindo y que tiene que ver, además, con un perfil epidemiológico de un país que ya venía trabajando sobre diferentes políticas públicas vinculadas a mejorar la alimentación de los y las uruguayas. Entonces, en este sentido, creo que tenemos que ahora pensar a largo plazo, porque además Uruguay tiene experiencias muy penosas en relación al hambre, en relación a la inseguridad alimentaria. Pensemos en 2002, donde allí aprendimos que una cosa que no puede pasar con los alimentos es solo pararnos desde lo asistencialismo, sino que hay que pensar en otras políticas que fortalezcan. Entonces, en eso estamos, en esas recomendaciones que hacemos al gobierno, pensando en un más allá. Y porque además, todos vimos cómo se multiplicaron las ollas populares, pero ¿cuánto tiempo se va a sostener esto? ¿Cuánto tiempo los uruguayos vamos a ser solidarios de acompañar, de entregar, de donar alimentos? Eso no se sostiene. En un momento en el que empezamos a incorporarnos a la rutina laboral, en donde además hay otras cuestiones que se ponen en juego en esta crisis,
eso se va a empezar a disipar. ¿Quiénes son realmente quienes se van a sostener tan solidarios en dar una mano? Entonces, en esas cuestiones es que tratamos de brindar algunos aportes. Y con respecto a lo que debe contener una canasta, es decir, el contenido y qué es lo que debe llegar. Porque, a ver, hemos tenido sucesión de imágenes de camiones y camiones, de gente embolsando, de bolsas que caen. ¿Sabés lo que me pregunto muchas veces cuando veo esas bolsas, esas canastas? ¿Para cuánto tiempo es? O sea, ¿cuántos platos realmente de comida salen de esa canasta? ¿En cuánto estoy solucionando el problema de una familia que tiene situación? No estoy con esto minimizando la solidaridad del uruguayo, sino estoy diciendo, capaz que es mucha solidaridad, pero no muy bien canalizada, ¿no? Sí, poco organizada. Claro. En realidad, si uno piensa en a quiénes están más dirigidas estas canastas, pensemos en poblaciones de riesgo, porque ya en la vida sin COVID son poblaciones de riesgo, que tienen que ver los niños menores de 24 meses, que tienen que ver las mujeres embarazadas, que tienen que ver los adultos mayores, ¿sí? Hay grupos etarios que ya de por sí, porque tienen necesidades aumentadas, son población de riesgo. Entonces, si nosotros pensamos que una canasta hoy, por ejemplo, la canasta de 13 kilos que se entrega a través del Ministerio de Desarrollo Social y de INDA, tiene una calidad nutricional que está buena, palea determinadas situaciones, pero que no me va a asegurar a largo plazo el crecimiento de esos niños, por ejemplo. Pensemos que son alimentos basados en hidratos de carbono, en calorías, pero yo ahí le estoy faltando el sostén, el gran sostén, que es frutas, verduras, carne, ¿sí? A pesar de que aparece por allí el atún, pero entonces falta pensar en canastas que incorporen otros alimentos que sí están vinculados al crecimiento y al desarrollo. Entonces, si pensamos en esos grupos etarios, digo, bueno, una canasta ideal, además de estos elementos, debería tener presente la posibilidad de que las personas puedan acceder a frutas y verduras, que puedan acceder a huevos. De hecho, la canasta de la Intendencia tuvo un matiz porque incorporó huevos, porque incorporó otros alimentos que me permiten cocinar. Si no, la historia lo que nos muestra es que una canasta que se basa en alimentos solo con aporte calórico lleva a las grandes cifras de desnutrición que tuvimos en nuestro país y que por suerte habían descendido. ¿Tienen leche estas canastas? Tienen leche en polvo, imagino. Pero además pensemos que cuando estos alimentos llegan se distribuyen en el hogar, ¿sí? Lo mismo nosotros el otro día veíamos con el resto de los observatorios, que está muy buena la iniciativa de que los comedores escolares se mantengan y que las personas puedan ir a retirar lo que ese niño iba a comer ahí. Pero uno no debe dejar de tener en cuenta que cuando el alimento llega al hogar se distribuye de otra manera diferente. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que yo voy a probar, a que, a ver, tengo otro adolescente en casa que, a ver, ¿sí? Entonces, esa porción que estaba medida, calculada, ¿sí? Uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo se distribuye dentro del hogar? ¿Cómo la fortalezco? ¿Cómo aumento el número de la cantidad de alimentos para que realmente a la población objetivo, que por ejemplo son las viandas, sí, llegue y las coma quien tiene que comerlas? Entonces, ¿deberían ser más abundantes esas viandas que dan las escuelas? Y seguramente lo que está pasando en programas mucho más fortalecidos de alimentación escolar es que se está pensando, bueno, ¿qué pasa con esta viandita cuando llega a mi casa y yo tengo un hijo de 12 años que está en pleno crecimiento, de 11 años, que no está en el sistema escolar y que sabemos que hoy en el Uruguay, en el liceo, no hay un programa de alimentación fortalecido? Entonces, bueno, ¿cómo deberían ser estas canastas, estas viandas en esta situación concreta? ¿Qué pasa con las mujeres? Todas las políticas que se empiecen a llevar a cabo, aún así las de derecho a la alimentación, tienen que tener un fuerte componente de mirada de género. Pensemos que hoy las mujeres son las que están sosteniendo en la mayoría de los hogares, además del teletrabajo, la alimentación de las familias y ni que hablar de quienes viven en el medio rural. Entonces, bueno, las políticas vinculadas al derecho a la alimentación tienen que tener una mirada de género.
Si hoy me preguntás si estos 1.200 pesos, que es el valor que reciben, es suficiente, y seguramente no. Cualquiera de nosotros que va de compras, sí sabe que es mínimo lo que yo puedo sostener. Y lo otro es pensar que la solidaridad, cuando a nadie, estoy seguro que en el Uruguay, le gusta hacer una cola para recibir alimentos. Por supuesto. Seguramente que cuando yo estoy haciendo una cola ahí, además de ese alimento que estoy recibiendo, lo que estoy recibiendo es que otro me reconoce en esa situación. Por supuesto. ¿Sí? Me mira y me reconoce en mi situación de gran vulnerabilidad social y económica. Me falta para comer, esa es la realidad. Entonces, pensar también que esta solidaridad hay que empezar a ponerles paños fríos y a pensar a largo plazo. Si no queremos, ¿sí? Hoy tenemos un 7% de desnutrición crónica o retraso de crecimiento en los niños menores de 5 años. Si no queremos que esas cifras que rápidamente comienzan a aumentar se nos disparen, tenemos que empezar en calidad y ya no solo en cantidad, que estuvo bueno para el primer momento, para marzo, para abril, pero ahora hay que empezar en calidad. Y en el caso de las ollas populares, ¿ustedes han podido hacer algún monitoreo de qué es lo que se ofrece en materia de alimentación allí? A ver, más allá de lo que uno ve en las imágenes de los informativos, que normalmente ve gigantescos cucharones en enormes ensopados o guisos, ¿verdad? Algunos de ellos que, hay que decirlo, lucen muy completos y muy ricos, pero bueno, no sabemos, primero, si esa calidad que estamos viendo ese día con esa imagen se mantiene. Es la que se mantiene, ¿no? Por eso es lo que yo te decía. ¿Cuánto se va a mantener esto? ¿Será lunes, martes, miércoles? ¿Será solo los fines de semana? ¿Seguirá basándose en un conjunto de diversidad de alimentos que llegan? Porque la buena onda hace que uno llegue, pero llegue de todo. Donaciones que no siempre están vinculadas a una buena alimentación. Pensemos en grandes empresas que donan, pero donan productos que ya están catalogados como productos ultraprocesados y que en realidad no sirven para esta situación. Pensemos que, bueno, que hay que regular los precios de los alimentos. Bueno, el viernes salió un listado de alimentos que podría empezar a controlarse el precio de estos alimentos. Allí hay un montón de alimentos que no están alineados con las políticas que se venían desarrollando en materia de protección de la malnutrición por exceso. Entonces, proteger un alfajor, ¿valdrá la pena? ¿Proteger un embutido valdrá la pena? ¿O realmente tendremos que reducir la lista, pero fortalecer aquello que hoy las familias necesitan, ¿sí? para esto, en definitiva, para mantener el desarrollo y el crecimiento? Este llamado de atención, digamos, que ustedes hicieron, o mejor dicho, utilizando tus palabras, ponerse a disposición y brindar sugerencias, ¿qué receptividad tuvo en las autoridades? Hasta ahora, ninguna. Pero bueno, queremos creer que en la agenda de los miles de problemas que debe tener hoy el gobierno, las deben tener allí a mano para empezar a trabajar y a pensar juntos. Bien. ¿Qué alimentos, pensando en un bajo presupuesto, pensando quizá en alguna olla solidaria, que hay una preocupación de que sea balanceado, qué alimentos no pueden dejar de consumirse para protegernos en esta pandemia, siempre pensando en precios moderados, ¿no? Sí. O sea, en cuidar la economía. ¿Qué no debería faltar en esa olla? Lo que pasa es que es muy diversa la forma. A ver, si yo te digo, una olla que está funcionando en una esquina de una intersección de dos calles, que tiene, sus elementos son una carpita, una olla y leña. Yo les puedo decir, no, pero acá debería haber carne, debería haber huevos, pero entonces me van a decir, pero estás descolgada de la realidad. Yo lo que tengo es esta olla en donde lo que puedo hacer es ensopado, porque además es lo que me llega, lentejas, porotos, fideos o arroz. Eso es una situación totalmente diferente a lo que puede pasar en organizaciones o en ONG que tienen otra estructura edilicia, en donde, bueno, tienen otros recursos, que ahí posibilita el pensar en una planificación de un menú totalmente diferente. Ahora yo le voy a decir a esa ONG, bueno, quizás hoy deberíamos pensar en otra modalidad, deberíamos pensar en incorporar pescado, ¿no? Ahí entonces me van a decir, bueno, capaz que recibo una donación de pescado. Sí, pero ¿cuánto la sostengo? ¿Ah? Porque cada vez que alguien hace la cola, yo también tengo que tener mucho respeto por lo que el otro, ¿sí? Yo no puedo generar falsas expectativas en esto.
Por eso digo que se necesita realmente de un pienso común general de lo que debería haber. Por supuesto que frutas y vegetales deberían estar presentes, pero no solo cuando pensemos en frutas y vegetales, pensemos en el morrón y la cebolla que le coloca esa cebolla. ¿Por qué las familias hoy no pueden también consumir una ensalada? ¿Por qué no pueden consumir otros vegetales que estén de oferta hoy? En la compra de circuitos locales, que también es una de las cosas que estamos promoviendo, ¿sí? La compra, el fortalecimiento de pequeños agricultores, ¿sí? Entonces, bueno, frutas y verduras, sin duda. Pensemos las cifras del sobrepeso y la obesidad en el Uruguay, que además se van también a exacerbar. Uruguay tiene los dos problemas. Por un lado, evitar la desnutrición infantil, pero por otro lado, que no se le siga disparando el sobrepeso y la obesidad, que está muy vinculado a COVID también, y enfermedades no transmisibles. Entonces, realmente Uruguay está en un problemón, ¿sí?, de cómo va a pensar las políticas públicas en materia de alimentación. Lo otro que nosotros decimos es que, ¿por qué no generar una comisión de seguridad alimentaria y nutricional en el Uruguay con todos los actores del Estado, con la academia, para pensar juntos estrategias a futuro? Entonces, bueno, en eso también se basa. Se basa también en pensar, esto es una buena oportunidad para Uruguay para pensar en el sistema alimentario, ¿sí?, que desea para los próximos años. ¿Qué pasa? Veíamos en Colombia la inmensa cantidad de desperdicio de alimentos, ¿sí?, y cómo eso, si hubiera políticas públicas que lo apoyaran, podrían salvar del hambre a muchísimos colombianos. Cuando hablas de sistema alimentario, ¿a qué te referís? Me gustaría como definir eso y definir también qué es concretamente el derecho a la alimentación, temas básicos que capaz que nunca nos lo planteamos, ¿no? El derecho a la alimentación forma parte del derecho básico de cualquier persona, de cualquier ciudadano, que tiene que ver con poder lograr tener un acceso a alimentos dignos que colaboren con la salud y el bienestar. Obviamente que esto no se puede pensar sin vivienda digna, sin agua, sin otras condiciones que hacen a los seres humanos. Pero la alimentación está consagrada en la Constitución como un derecho, pero no una alimentación cualquiera, una alimentación de calidad. El derecho a la alimentación está vinculado fuertemente a la seguridad alimentaria y nutricional de las personas, que tiene que ver con el acceso, que tiene que ver con la disponibilidad, y aún así, cuando yo tenga acceso y disponibilidad, tiene que ver además con la capacidad de uso de esos nutrientes. Si yo a estas personas todos los días al mediodía les doy su viandas, les vienen con su tupper y yo les coloco allí el guiso, el ensopado, el puchero que haga hoy, pero yo vuelvo a mi casa en una vivienda con condiciones de hacinamiento, sin agua, con tierra, con animales, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser el uso de esos nutrientes que le voy a dar? Seguramente muy poco, porque tienen que ver también con las condiciones de vida de las personas. Claro. Alejandra, voy a hacerte una pregunta que de alguna manera es una referencia histórica que en todo momento sobrevoló lo que ibas diciendo. Y por supuesto me voy a ir a muchos años atrás. Uruguay tuvo una participación en la alimentación de los soldados aliados durante la Segunda Guerra Mundial a través de un invento que fue el Corned-Beef, el famoso frigorífico anglo, creo que en aquel momento era Leipzig o algo por el estilo como se llamaba, y hay innumerables anécdotas de cómo con esa latita de carne procesada de determinada manera, los soldados se encontraban en aquel momento los valores nutricionales para sustituir lo que no se podía. De alguna manera esto en el mundo es como una guerra, es decir, ha traído al mundo una situación, a todo el planeta, en donde además de tener una enorme cantidad de víctimas fatales, también están esos daños colaterales que tienen que ver indudablemente con el tema de la alimentación y con la abrupta caída de aquellas personas que ya estando en un estado de vulnerabilidad pasan a ser a un estado mayor. Entonces, mientras ibas hablando, yo recordaba y decía, ¿cómo nuestro país tuvo la capacidad de asistir alimentariamente durante lo que fue una guerra mundial y no puede tener ahora, tal vez, la capacidad de balancear? No hay posibilidades en este momento, es una locura pensar en determinado tipo de productos
A ver, porque cuando tú decís huevos, carne, frutas, verduras, uno dice, bueno, hay cosas que evidentemente de repente pueden ser de difícil traslado, como los huevos, por ejemplo, para andar en un camión, en una canasta, la propia carne por ser un elemento que debe entregarse fresco, a menos que, como dijiste recién, hay presencia de latas de atún, de repente tendría que haber más presencia de ese tipo de elementos. ¿Existe la posibilidad en el Uruguay de generar como una estandarización y que, por ejemplo, como decías recién, a través de incentivos, determinados productores agropecuarios hagan ingresar frutas y verduras a la cadena alimentaria en este momento, a la asistencia que se está brindando? ¿Eso lo tienen estudiado? En realidad, Uruguay, a ver, por un lado, estos productos mágicos, así como el corned beef que en aquel momento sirvió, a mí me dan un poco de miedo. A ver. ¿Sí? Porque me acuerdo también en la crisis de 2002 cuando un empresario nos ofrecía una galleta mágica que tenía todos los micronutrientes que los niños necesitaban y que si se daba esa galleta, sí, se solucionaban muchos de estos problemas. La alimentación no tiene que ver solo con el alimento aislado, ¿sí? Cuando uno come, porque en definitiva uno no come hidratos, proteínas, grasas, uno come comida que además le da placer, que genera vínculos, que genera redes, que genera hábitos. Entonces yo no puedo sustituir un plato de comida por un alimento mágico, entre comillas. Entonces, a mí eso me da un poco de miedo. Sí, es verdad que el corned beef sirvió en una situación particular, de extrema, ¿no? Pero no creo que sea la situación hoy. Yo creo que hoy Uruguay tiene que poner en la agenda realmente dónde ocupa el lugar la alimentación hoy en la agenda política, ¿sí? del Uruguay. Nosotros no tenemos una ley marco sobre seguridad alimentaria y nutricional. Lamentablemente esa ley no salió en el gobierno anterior y esperamos que hoy en algún momento podamos, porque esto nos da las bases para poder pensar a largo plazo en políticas públicas. ¿Quién va a llevar a cargo las políticas públicas alimentarias y nutricionales? ¿Será la industria? ¿Será salud pública? ¿Quién es el líder hoy? Hoy es el líder, es el MIDES, porque hay una situación concreta que hay que abordar, pero será el MIDES quien deba, ¿sí? Bueno, esas cuestiones hay que empezar a conversarlas y a pensar el futuro. Y cuando decíamos un sistema, ¿qué sistema de alimentación queremos para nuestro país? Tiene que ver con Uruguay, empezar a discutir qué producimos, cómo producimos, cuál es el precio de los alimentos, cómo es el manejo del mercado, qué tiene que ver con la soberanía de nuestro país. Tenemos para poder decidir o no decidir qué alimentos, qué hacemos con el manejo de desperdicios. En definitiva, necesitamos realmente de un marco para poder empezar a pensar a futuro más allá de COVID. Alejandra, muchísimas gracias. Hemos estado dialogando con Alejandra Girona, que es magíster en nutrición, es coordinadora de los Observatorios del Derecho a la Alimentación, ODA de Uruguay, a propósito de las canastas que hemos visto que desde diferentes ámbitos han aparecido en nuestro país a consecuencia del COVID, las propias ollas populares y todas esas iniciativas solidarias que también, como decía Alejandra, tienen que ir acompañados de la mirada técnica, de la mirada especializada, como en este caso de académicos uruguayos especializados en el derecho a la alimentación que tenemos todos. Muy amable por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Cerramos por aquí entonces esta entrevista junto a Alejandra Girona.